Se trataba de una idea bastante revolucionaria por aquel entonces. Así que realmente, tal vez fue el primero que afirmó que el alma es carne y que está en el cerebro. Y si esto es así, ¿por qué no lo persiguieron por sus ideas como a otros herejes, ¿no? Qué buena pregunta. Es cierto que hubo una gran persecución de gente que profesaba ideas parecidas a esta. Descartes tuvo problemas por sus ideas. Thomas Hobbes afirmó que la mente no es más que materia en movimiento. Y los obispos de Inglaterra lo persiguieron, o por lo menos lo intentaron. Thomas Willis es un caso aparte, porque procuraba dejar espacio para la noción cristiana del alma. Él mismo era un cristiano tremendamente devoto. Así que no se cuestionaba los conceptos básicos del cristianismo. Simplemente quería analizar el cuerpo humano y aprender cosas sobre él. Y por el camino, aprender cosas sobre el alma. Por lo que a él no le parecía que hubiera ningún conflicto, ni tampoco a los líderes de Inglaterra. Además, era un científico con muy buenos contactos. Uno de sus amigos era el arzobispo de Canterbury y la principal personalidad religiosa de Inglaterra. Así que obtuvo protección. Desde la época de Willis ha cambiado mucho y se ha mejorado tremendamente. En aquella época prácticamente no había métodos de localización cerebral y lo que se hacía era postular hipótesis. Ahora lo que estamos haciendo es localizar áreas cerebrales con muchísima exactitud, fundamentalmente utilizando métodos de estimulación eléctrica y en algunos casos magnética para identificar áreas cerebrales. La identificación de las funciones de las distintas partes del cerebro es de gran utilidad en las operaciones de extirpación de focos epilépticos. Conocer bien su disposición permite al médico encontrar el camino adecuado hasta el foco a eliminar sin dañar ninguna parte importante. Bueno, en el caso de los pacientes epilépticos es fundamental identificar las regiones que deben ser protegidas. En ese caso, lo que se hace es estudiar mediante mantas de electrodos las estructuras cerebrales responsables, por ejemplo, de distintas actividades como pueden ser el movimiento. Esta es la región responsable del movimiento, el área motora primaria. Aquí tenemos la región responsable del responsable del habla. Esta sería la zona responsable de la comprensión del habla. Aquí están la visión y esta es la zona somatosensorial primaria, es decir, la zona que recibe la sensibilidad. Entonces la idea es colocar mantas de electrodos parecidas a estas, pero con un número mayor de electrodos. Estos son 20 electrodos y lo que se suele hacer es poner más de 60 electrodos. Se colocan, una vez que se ha abierto el cráneo del paciente, directamente sobre la superficie cerebral, tal y como lo vemos aquí, y mediante estímulos eléctricos se pueden ir probando cada uno de estos pares de electrodos de modo que veamos cuál es la respuesta clínica del paciente, que puede ser el movimiento de un miembro contralateral o percibir una sensación, o bien, en el caso de que estés en área de Broca, tener dificultades, por ejemplo, para el habla. Aplicando corrientes eléctricas en las diferentes zonas de la corteza cerebral, se puede ver cómo éstas generan distintas reacciones fisiológicas dependiendo del lugar donde se encuentre cada electrodo. No todos los pacientes tienen las mismas áreas exactamente en las mismas regiones, es decir, puede haber una variabilidad de medio centímetro o 1 centímetro en la localización de un área y es precisamente esta variabilidad la que nosotros queremos conocer mediante las técnicas de mapeo cerebral. La idea es que se va a hacer una craniotomía, es decir, se le levanta el cráneo, después se separa la dura madre y vamos a colocar una manta de electrodos, que son estos que estamos viendo aquí, en la región cerebral que sospechamos que es responsable del foco epileptógeno. Posteriormente se cierra el cráneo, se pueden colocar numerosos electrodos, se cierra el cráneo y van a quedar los electrodos en la posición que estamos viendo aquí,
los cables lógicamente quedan por fuera del cráneo, de modo que vamos a situar al paciente en la unidad de vídeo EEG para que sea estudiado durante un periodo habitualmente de 4 a 5 días, con el objeto de identificar por un lado el foco epileptógeno y además hacer el mapeo cerebral, que consiste en estimular pares de electrodos para identificar las respuestas clínicas del paciente. Este es un ejemplo de un vídeo EEG de un paciente con electrodos subdurales al que se le va a someter una estimulación eléctrica para la identificación de la zona motora del brazo. Este es el registro eléctrico de la actividad cerebral, se procede a la estimulación eléctrica que vemos en este momento y el paciente, en este momento, de forma absolutamente involuntaria, va a mover el brazo derecho. Este es otro ejemplo de mapeo en el que se está estimulando, aquí se ve muy bien el artefacto de estímulo y la paciente está notando, ahora lo dice, un hormigueo que corresponde a la región somatosensorial de la mano derecha. Este es un paciente en el que había que estimular la región motora correspondiente al área de Broca para ver la zona del lenguaje. Está hablando antes de la estimulación, ahora le estamos estimulando. El paciente durante el momento del estímulo ha hablado con muchísima más dificultad que antes y que después del estímulo, y esto corresponde a la región motora del lenguaje. Una vez que hemos identificado el foco epiléptico y las regiones que deben ser protegidas mediante el estudio con vídeo EEG, lo que vamos a hacer es proceder a la extirpación. Y estas son las regiones que corresponden a la zona motora de la cara, del brazo y del hombro de este paciente, y que por lo tanto deben ser protegidas, y esto que se ha marcado aquí con un hilo negro es la región que puede ser extirpada donde se encuentra el foco epileptógeno. En algunas ocasiones, fundamentalmente cuando estamos hablando de las áreas del lenguaje, se puede hacer la intervención despierto y proceder a la estimulación de forma continua durante toda la intervención. En este caso se trata de un paciente con un tumor cerca del área de Broca que tiene que mantenerse despierto durante toda la intervención y que está hablando con el neurólogo mientras está llevando a cabo la estimulación eléctrica seriada. Se hace aproximadamente cada 20 segundos una estimulación eléctrica, de modo que le vamos sometiéndole a test para ver si se afecta la zona relacionada con el habla. Y Willis fue también un pionero en otras cosas, como señalas en tu libro. Una de estas cosas es el tema tan difícil de entender a veces. El hecho de que tenemos un cerebro integrado, que hemos heredado el cerebro de los reptiles y que al volvernos mamíferos no descartamos el cerebro de los reptiles, sino que lo mantuvimos perfectamente integrado. Él ya era consciente de esto, ¿verdad? Sabía que el cerebro podía hacer muchas funciones muy distintas. Así es. Él observaba el cerebro de los peces, de los monos, de las vacas. Analizaba estos cerebros y veía semejanzas y diferencias. El cerebro humano se parecía mucho al cerebro de otros animales. Y Thomas Willis creía, por tanto, que si un animal tenía las mismas partes que un humano, estas partes podrían hacer las mismas cosas que los humanos. Creía de veras que un caballo recordaría dónde había buena comida en el prado, utilizando las mismas partes cerebrales que nosotros. Solo que nosotros teníamos un cerebro mayor capaz de más pensamientos, por así decirlo. Esto realmente prefigura un tipo de pensamiento evolucionista, aunque Thomas Willis jamás lo hubiera expresado así. Para él era una prueba más del ingenio de Dios como creador, como diseñador. Y sin embargo, en cierto modo, él fue un evolucionista antes que Darwin, ¿no? Casi 200 años antes. Sin duda, él es una de las personas que brindó las pruebas que, 200 años más tarde, Darwin utilizaría con tanta elegancia para forjar la teoría de la evolución. Hay otra peculiaridad de Thomas Willis que también es fascinante. No sé cómo llegó a esto. Él decía que había algún tipo especial de espíritu que iba del cerebro a los testículos. Y a menudo, bueno, no puede hablar de genética, pero sugiere que pasamos
que a través de estos espíritus que van del cerebro a los testículos se puede transmitir información.